Uno de ellos es el título de Hijo de Dios. ¿Se acuerdan que hablamos ahí de qué? Deidad, que es Dios. Después hablamos como Cristo, como el verbo, o sea, la palabra, cuando hablamos de sus preexistencias y su actividad eterna, desde el nombre del Señor, de su nombre. Después hablamos de Jesucristo como Señor. Esto nos habla de exaltación, nos habla de soberanía, desde el nombre del Señor, de su nombre. Después estudiamos a Jesucristo como el Hijo del Hombre. Nos habla de su humanidad, de identificarse con nosotros. Él participó de nuestra naturaleza para que también nosotros participemos de la naturaleza divina, de su nombre. Hoy vamos a continuar con el siguiente título, que es el de Cristo, o Mesías, o el ungido, es lo mismo. El ungido, el Mesías y Cristo es absolutamente igual, lo mismo en Jesucristo y a su nombre. Primeramente, hermano, eso está prometido en el Antiguo Testamento, es profecía que nos habla de que va a venir el Mesías, el Cristo, el ungido. El Mesías es una palabra que viene del idioma original del hebreo, la Mesías, traducido al español, es decir, el ungido, el Mesías. Y cuando vienen a escribir el Nuevo Testamento en griego, para completar la Biblia, ¿viste el nombre del Señor? Entonces, de la palabra hebrea, donde se traduce que se llama Mesías, de ahí la transportan al idioma griego, ¿verdad? Y del griego va que es Cristo, en griego, ¿verdad? O el Mesías, lo que quiere decir el ungido. Es lo mismo, Cristo, el Mesías, el ungido, es lo mismo, en diferentes, en hebreo, en griego es absolutamente lo mismo. No es que hay un Jesucristo en hebreo y otro tipo de Jesucristo en el griego, es absolutamente lo mismo, es su nombre. El ungido, el Cristo, el Mesías. Esa palabra de ungido o de unción es muy conocida para nosotros, o la mayoría de los que estamos aquí, ya que es una práctica principalmente que se dio desde el Antiguo Testamento, el acto de ungir, pero ungir con aceite. Se ungía a tres tipos de personajes en el Antiguo Testamento. Número uno, se ungía ¿a quiénes? Sacerdotes. A los sacerdotes, Reyes. los reyes, Profetas. o a los profetas. Ungir con aceite, de ahí viene la base del nombre del Señor, pero es más bien donde se da no más importancia, sino donde se nota más, con los reyes, ¿verdad? Los reyes eran ungidos, escogidos por Dios, y eran ungidos dentro del nombre del Señor. El acto de derramar aceite sobre ellos, ¿no se acuerdan de Saúl? Amén. ¿Quién no fue ungido, verdad? ¿Sí o no? Amén. Claro que fue ungido. ¿Quién fue el que lo ungió? Samuel. El profeta Samuel lo ungió con aceite, ¿viste el nombre del Señor? Pero también allá a los sacerdotes, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Moisés cuando ungió a Aarón y a sus hijos? Y que de ellos después se da testimonio en un salmo. Es como el buen óleo. ¿Qué es óleo? Aceite. Es como el buen óleo. ¿Sobre la cabeza de quién? De Aarón. De Aarón. ¿Y qué cargo o oficio era el de Aarón? Sacerdote. Sumo sacerdote. No era sacerdote, era sumo sacerdote. Y sus hijos, sacerdotes. Sacerdotes había muchos para ministrar y tenían que ser levitas, ¿verdad? Los sacerdotes eran levitas, ¿verdad? Pero no todos los levitas eran sacerdotes. Acuérdense que cuando salieron de la captividad babilónica 70 años, muchos que tenían el derecho a oficiar como levitas no lo pudieron hacer. ¿Por qué? No pudieron comprobar. No pudieron comprobar por medio de sus genealogías, sus registros, que muchos se lo llevaban a otros, no, porque los perdieron allá, porque no sé dónde quedaron no supieron sus registros. Entonces no pudieron comprobar y demostrar, ¿verdad?, que eran levitas, por lo tanto podían ministrar, ¿verdad?, como sacerdotes o levitas en el templo, pero ellos no pudieron, muchos no pudieron, dice la Biblia ahí, demostrar sus genealogías, que eran
levitas, por tanto se quedaron, hermanos, sin ministrar. Es su nombre. Gloria a Dios. Pero los sacerdotes eran levitas. Sacerdotes había varios, pero somos sacerdotes uno. Ese era el que entraba, ¿verdad?, al lugar santísimo una vez al año. Porque yo he escuchado a veces en las enseñanzas o en general, ¿verdad? O en las predicaciones, en los videos, en libros, ¿no? Y que así como el sacerdote entraba hasta el lugar santísimo, no el sacerdote, era el sumo sacerdote. Hay un grupo de sacerdotes y uno sobre ellos que es el sumo sacerdote, el líder sobre los sacerdotes, de su nombre. Gloria a Dios. Y entonces se ungía a los reyes, pero los reyes no se mandaban solitos. ¿Eran ungidos para qué? Para gobernar, ¿verdad? Teniendo en cuenta a Dios, cumpliendo la voluntad de Dios. Tan así que en el libro del Deuteronomio, Dios tenía mandamientos para los reyes. Ok, tú vas a ser rey, ok, tú tienes que conocer mi palabra. Amén. Le decía Dios al rey, es una orden de parte mía, dice Jehová. No es si te dan ganas o a ver si tu rey, pues de vez en cuando sientes por ahí leer la ley de Dios. No, era una ordenanza, un mandamiento, que todo el que iba a ser rey sobre Israel tenía que conocer la palabra de Dios para por ella guiarse él y vivir y guiar a la nación. Por eso es que a Dios le agradó mucho la oración que hizo Salomón. Porque no pidió dinero, no fue un rey materialista, ¿verdad? Sino que ¿qué pidió? Sabiduría Sabiduría. ¿Para qué? para gobernar. Para vanagloriarse, no, para poder dirigir. Digo, Señor, ¿sabes qué? Estoy en un cargo donde necesito que tú me ayudes. Yo soy insuficiente, me declaro incompetente y confieso que te necesito, que para tener éxito como rey sobre Israel, necesito que tú me guíes, que tú me capacites, que me des sabiduría que viene de arriba de lo alto, dice Santiago. Aleluya. Yo no soy autosuficiente, me humillo ante ti, dame sabiduría, Señor, eso es lo que te pido. Y te pido no. Amén. Y es lo que dice la Biblia de Santiago, que si alguno necesita sabiduría, que se la pida a Dios, y Dios se la dará en abundancia. Ahí está Salomón, ahí está Salomón. ¿Qué mejor ejemplo tiene? Que Salomón, ¿verdad? Que la tuvo en abundancia. Pero mira, que por allá se permitió y pegó. Bueno, eso ya fue cosa después. A su nombre. Gloria a Dios. Y él dará cuenta por eso allá en Dios. Amén. Pero Dios da sabiduría. Si se le dio también se la puede dar a ti. No hace que tú y yo no vayamos a reinar, a ser presidentes de un país. Pero sí sabiduría de arriba para hacer las cosas. ¿Quién fue el que le dio sabiduría a José en Egipto? Para las vacas flacas. Dios, ¿verdad que sí? ¿Quién le dio la sabiduría tremenda y profunda al profeta Daniel? Dios. Amén. Daniel tenía un ministerio profético, ¿verdad que sí? Amén. El otro tenía un cargo político, ¿verdad que sí? Amén. Pablo para terminar las epístolas, la doctrina, la teología, la verdadera, la fundamental, la que cambia vida, se lleva al cielo, se la dio Dios. Es más, se la apareció Jesucristo. ¿Verdad Gloria que a sí? Dios. Por eso los reyes que eran ungidos tenían ellos que conocer la palabra de Dios para ponerla por obras. La tenían que ver todos los días frente al nombre del Señor. Saúl fracasó. Fue el rey, conoció la ley de Dios, pero pasando el tiempo, fracasó. Tan así que hasta Dios lo desechó, ¿verdad? Qué tremendo. Fue ungido. Y aún así, hermano, aunque fracasó, aunque dejó a Dios y un espíritu le atormentaba, tan así que mandaban a traer a David para que tocara el arpa y aquel entonces, ¿verdad? El espíritu inmundo se iba. Aún así, hermano, cuando lo mataron, aún así como hizo Saúl, David lo reconocía como el ungido, era un ungido de Dios. Había sido ungido en una ocasión. Llegó aquel hombre presumiendo, ¿verdad? David, mira, tu enemigo quiso quedar bien. Tu enemigo Saúl que tantas veces te quiso matar y todo eso, ¿sabes qué? Ya no te preocupes, dame las gracias, ¿sabes qué? Te lo quité del medio, yo lo maté de aquí. Pero ¿qué has hecho, muchacho?
No has tenido respeto ni temor por el ungido de Jehová. Oye, pero si es tu enemigo, ya debes decir, es el ungido de Jehová. Después, y que quedó mal. Después de ahí vino David, ¿verdad? Y después llegó Salomón y se conoce como la edad de oro de Israel, ¿verdad? La edad de oro de Israel, del Señor. Después de allí vino la división de Israel, se dividió en dos partes, el rey del norte y el rey del sur. Y ahí salieron los libros de los reyes, repasado por el libro de las crónicas, que por eso usted dice ahí que aconteció que mientras reinaba en Israel fulanito de tal, en Judá reinaba fulanito de tal, y que mientras en Judá reinaba este rey en la parte de abajo, en la parte de arriba, en el norte, reinaba el rey fulano de tal. Ya él viene ahí, ¿verdad? Hay un libro que se llama así, Rosita Alargada, muchos lo conocerán. Se llama Panorama Bíblico, ¿no? O Panorama de la Biblia, algo así, una Rosita largo. Y la primera mitad trae a colores, ilustraciones, ¿verdad? Y después la otra mitad trae las explicaciones en pura letra. Pero ahí vienen los dibujos, ¿no? Y estos son los reyes del rey del norte de Israel, capital Samaria, en primer lugar, fulanito reinó tanto, hizo así, 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 número, todos los reyes, y luego de Judá también todos los reyes. Pero dice ciertas excepciones, pero la mayoría de todos los reyes dice que hicieron lo malo, conduciendo y llevando a la nación de Israel, ¿a dónde? A la idolatría. Era por eso se dividió Israel, ¿verdad? Por la idolatría. Puso aquel hombre, Jeroboam, 2 becerros. Él, por su propio orgullo, se hizo rey así solito. Ese no era Roboam, hijo de Salomón. Pero él dijo: no, yo quiero ser rey. Como dicen en la actualidad, se montó en su macho y de ahí no lo sacaron. Y eso causó división, ¿verdad? Y se practicó la idolatría. Y de ahí se vino, hermano, una degradación terrible en la nación de Israel. Decadencia. Y dice, la mayoría de todos los reyes dice que hicieron lo malo. ¿Cómo se acuerdan de Acab, esposo de Jezabel? ¿Cómo se acuerdan de Manasés? Santo Dios, ¿verdad? Y hasta Roboam, que era el legítimo, el que tenía todo el derecho y la autoridad para ser el rey después de Salomón, hasta él les puso peor las cargas, ¿verdad? Oye, Roboam, espérame, pero es que tu padre Salomón nos cobraba tantos impuestos y así, nomás les vas a ver. Sí, mi papá les cobró así, pues yo les voy a cobrar así 3, 4 veces más, y empezó ahí, santo Dios. Entonces, ¿cuál es el punto de mencionar, hermano? Que los reyes hicieron lo malo, que fueron ungidos para que leyeran la palabra y por ella reinar y gobernar a la nación de Israel. Pero no lo hicieron todo lo contrario, habiendo sido ungidos. Y por eso ve usted, hermano, estamos hablando del Mesías, o el Cristo, o el ungido. Por eso fue que entonces Dios debido a que la mayoría de los reyes se apartaron de Dios, los profetas anunciaron la profecía acerca de un rey que vendría de la casa de David. ¿Sabes qué? Va a venir un descendiente en el futuro, descendiente del rey David, que va a cambiar todas las cosas, que va a ser un rey mayor que David, con un poder extraordinario. Estaba hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso se conoce como el pacto davídico. Hace poco nuestro hermano Joel, pastor, dio un estudio sobre la dispensación y sobre los pactos. Bendito el nombre del Señor. Y por ahí pasaron por el pacto davídico. Y que sobre este descendiente que vendría del rey David, reposaría el Espíritu de Dios, hermano, con una unción tremenda, hasta desconocida. Oígame, una unción, una profundidad. Mire, la Biblia dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Si no me falla.
que toda la Escritura, no parte, o la mitad, o el Nuevo Testamento, no, toda la Escritura fue ¿qué? Inspirada. Por Dios, ¿fue qué? Inspirada. Inspirada. Toda la Escritura fue inspirada por Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis fueron inspirados por el Espíritu Santo, los santos hombres de Dios. Amén. Amén. Y fue tanta la inspiración que recibieron del Espíritu Santo en ellos, que escribieron sin error en el idioma original. ¿Qué cosa de hombre la traducción? Ya no es error, es horror, mano. Ya es peor que errores, ¿verdad? Porque el hombre está permitiendo las escrituras, pero se olvida que hay un verso que dice, pero mi palabra es para siempre. Y ya han querido quitar la Biblia, que el mundo no tenga Biblia de ninguna traducción en español ni idioma nada, pero no han podido. Al contrario, sigue aumentando en su nombre. Gloria a Dios. Y hay gente, hermano, que enseña y se atreve a decir que aunque toda la Biblia, pues sí, ciertamente toda la Biblia fue inspirada por Dios, por el Espíritu Santo, pero acá esta escritura tiene más inspiración que esta escritura de acá. Un verso de aquí es más inspirado que este más de acá. Aquí vino el Espíritu Santo con más función que esta parte de acá. Cuando la Biblia toda es inspirada por el Espíritu Santo y toda es igualita. Amén. No es que en el Apocalipsis la inspiración es del 100% del Espíritu Santo, mientras que acá en los Salmos es del 88%. O que acá fue del 75% del Espíritu Santo, la inspiración, y acá fue del 12%. Todo está a lo máximo. Amén. Gloria a Dios. Toda la palabra de Dios está inspirada a profundidad, al mismo nivel. Pero eso dice ahí de que le quito y le falte, porque viene de Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Ahora, esos hombres que escribieron, entre ellos profetas, por ejemplo, menciona Isaías, Daniel, Jeremías, Ageo, los profetas mayores, los profetas menores, para empezar por ahí, fueron inspirados por el Espíritu Santo. ¿A qué tanta inspiración tuvieron? No lo sabemos, pero a profundidad. ¿Verdad que sí? Los libros de los jueces que nos mencionan caudillos, libertadores, Dios usando jueces, Sansón, Sangar, Ahor, ¿verdad? X, todos los Jair, Jefté, Gedeón, todos ellos, hermano, vino el Espíritu Santo sobre ellos y fueron inspirados para liberar, para ser libertadores. Moisés fue inspirado con el Espíritu Santo, ¿verdad? Fue capacitado. Y así usted búsquele. A su nombre. David mismo, ¿verdad? Tenía una experiencia con el Espíritu Santo. Pero dice la Biblia, hermano, que va a venir uno, hablando de Jesucristo, que sobre él reposaría el Espíritu, hermano, con una unción, con una fuerza que ni la de Eliseo. Y miren la unción que tenía para el tipo de milagros que hacía, ¿verdad? Porque toda la de Elías es tremenda, la unción de Elías. Mas, sin embargo, la de Eliseo fue doble porción. Gloria a Dios. Más al doble de la de Elías. Mas, sin embargo, todo eso no le llega a esa unción que recibiría el Mesías que vendría de la casa de David, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y es tanto, hermano, el poder del Espíritu que está en él, que dice que de él se lo va a la iglesia, a todo aquel que cree y se bautiza en las aguas. Y que se bautiza con el Espíritu Santo y fuego, dijo Juan el Bautista. Es su nombre. Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no? Tan así que dice el Señor Jesucristo que, y de lo que está en él, el Espíritu Santo agarrará de lo que está en mí y se lo dará a ustedes a mi iglesia. Gloria a Dios. Ese es el que iba a venir, ese es el que el pueblo de Israel, hermano, estaba esperando. De su nombre. Gloria a Dios. Por eso es que yo no sé cómo hay gente que dice, yo soy Cristo, yo soy Jesús, Santo. yo soy el Mesías, yo soy el ungido, y andan regados. Ahora casi cada país tiene su propio Jesucristo. Hombres corruptibles, hermano, diciendo que son Jesús, pero yo no veo que ellos vengan de la casa de David.
Ahí hay un ruso hospedado en unas aldeas profundas en un bosque privado allá en Alemania. No me acuerdo su nombre exactamente. Dice que él es el Mesías, es Jesús. Y es un pelo castaño, largo, con barbita, está joven. Y se viste todo de blanco, con túnicas de mano. Y tiene seguidores diferentes de todas partes del mundo. Van con él. Pero tienen que esperar a ver si él los acepta. Santo. Si él les da visto bueno, entonces ya se quedan ahí, ¿no? Y va y le llora. Pero ese es un ruso que era policía. Se me fue el nombre ahorita. Pero es un ruso, hermano, pero está pegando con una fuerza. Dice que él es el Mesías. Que yo sepa, ese ruso no viene de David, no es judío. ¿Se fija? ¿Cómo es bueno conocer la palabra? Hay otro que está en las Filipinas. Hermano, tiene una mega iglesia y una millonada de dólares y tiene seguidores. Y luego va y tiene gente sembrando en parcelas, ¿verdad? Gratis. Y luego va a inspirarnos. Y él dice que es el Filipino, dice que es el Mesías, el Cristo elegido. Y llega en un helicóptero de lujo. Yo creo que en México hay eso, ¿no? Ni en la iglesia de México tiene esos unos de millonadas. Y baja y plantan y les ayuda a sembrar. Va y planta un añito, un arbolito chiquito y luego ya se van. Y todos ahí, Jesús, Jesús, y se le tiran ahí. Ya se murió, ¿no? Se murió hace un poquito. Se murió el edificio que tenían ahí en Filipinas. Santo. A ver quién ahora van a poner. Entonces, el punto es ese, hermano. Yo no sé cómo se atreven a decir que son Jesucristo si no vienen de la casa de David. No son descendientes del rey David, no son judíos, ni está el Espíritu Santo en ellos, ¿verdad? Como dice el Escritura que va a estar en el Mesías, ya su nombre. Gloria a Dios. ¿Me adoramos? Gloria a Dios. Pues usted lee en Isaías capítulo 11, verso del 1 al 3, Isaías capítulo 11, versos del 1 al 3. Y nuestro hermano Juan Carlos, Isaías 61:1. Que aunque es hijo de David, también sería hijo de Jehová, hijo de Dios. ¿Recuerdas aquí? Dos naturalezas. Isaías 11, del 1 al 3. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Estamos hablando de qué, hermano? De que de la casa del rey David vendrá un rey mayor que David y que vendrá y reposará sobre él el Espíritu de Dios por una unción, hermano, desconocida, pero sí, como nadie más. Jesús, el Hijo de Dios. Nuestro hermano Juan Carlos. En el nombre de Jesús, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Amén. Entonces, hermano, la mayoría de los reyes se apartaron, pero uno de los tiempos más gloriosos para nosotros fue cuando estuvo como rey David. Cuando David fue el rey, hermano, fue un periodo glorioso, ¿verdad? De batallas y victorias, de bendición, de prosperidad, bendito el nombre del Señor. Pero la Escritura nos acaba de mostrar, en el nombre del Señor, que este descendiente que vendrá en el futuro del rey David, su reino va a ser mucho mejor. Va a ser un reino más grande que el reinado que tuvo David. Cristo reinando. Y que su reino será, hermano, grande. Que poseerá a la nación de Israel, dice el nombre del Señor. Y que todas las naciones quedarían bajo su mando, no nomás Israel. Y que será un tiempo glorioso. Y que, si no, de paso, que hasta las demás naciones
estarán bajo su mando también, porque será un rey descendiente de David, que su reinado será mucho mejor y más grande y más glorioso que el de David y que cualquier otro reinado habido y por haber, más que el de Alejandro el Grande con Grecia, más que Nabucodonosor con Babilonia, más que los romanos con todos los césares, más que los egipcios con todos sus faraones. Bendito el nombre del Señor. El milenio. El Salmo 2, usted lo lee, porque hay salmos mesiánicos que hablan del Mesías o del Cristo o del ungido, que es lo mismo, ¿verdad? Y dice que las regirá con vara de hierro y hasta lugares muy lejos, hasta las costas y hasta las islas. Es decir, toda la tierra la va a ir a reinar, a gobernar en el milenio. Pero no nomás eso es lo glorioso, sino todavía que hay más de su reino. ¿Cómo? ¿Será posible esto? Si esto es lo máximo, sí, pero todavía no es todo, aunque es lo máximo. Porque dice que después de ir del milenio, dice, y su reino será eterno, santo. Bueno, o dura 1000 años o es eterno, ¿qué de las dos? Si dura 1000 años, aunque son muchos, pero no es eterno, tiene final, tiene principio y fin. ¿Cómo va a ser eterno si aunque dure 1000 años, se acaba? No es eterno, no, es 1000 años y también es eterno. Porque acabando el milenio, Jesucristo entrega el trono, el reinado al Padre, y con Cristo en el milenio pasa a la eternidad por medio del Padre, se eterniza. Es decir, que el milenio es la introducción a la eternidad. A su nombre. Gloria a Dios. Y su reino no tendrá fin, o otra palabra dice sempiterno. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Le adoramos? Ese era lo que decía la profecía. Pero llegó el cumplimiento en los evangelios cuando Jesús se encarnó, el Hijo de Dios, y a su nombre. Y Jesucristo mismo afirmaba, él dijo que él era el Mesías, que él era el Cristo, que él era el ungido prometido en el Antiguo Testamento, pero muchos no creyeron en él. Y a su nombre. Es así como, por ejemplo, cuando hay presidente en un país, no llega y se pone solito. Primero es elegido, ¿verdad? Y ya que es elegido, entonces después es revestido con esa investidura reconocido ya como presidente, porque primero fue elegido y después va a ser revestido o embestido de su nombre. Pero ¿cómo va a ser un presidente alguien embestido o revestido con autoridad para que se presente si no es elegido? Es como cuando las elecciones aquí en México, no, hermano Raquel, que donde creo que ganó el PAN, Felipe Calderón y de pelo blanco, que le dicen Obrador, que según él dice que ganó, pero que según los votos perdió. Y entonces en un momento hubo dos presidentes, ¿no? El elegido y el investido, que fue Calderón, y el otro que pues él dice nomás y pues se puso también a un lado ahí, y por un grupo por un lado ahí también, yo soy también el oficial, ¿no? El reconocido es a fin de cuentas, ¿no? A su nombre. Entonces primero tiene que ser elegido y después tiene que ser revestido. Y después ya entra a la misión, a su oficio, a cumplirlo. Es lo mismo con Jesucristo. Él fue elegido desde antes de la fundación del mundo por el Hijo del cielo. Yo te elijo a ti, yo te escojo a ti, yo te llamo a ti, mi hijo amado. Antes de desde la eternidad, él fue el elegido. No fue un ángel, no fue un serafín, un ser viviente, el arcángel Gabriel, el arcángel Miguel. Fue Jesucristo, ¿verdad? Es su nombre. Y después fue revestido con poder. ¿Cuándo? En la eternidad. Cuando no había nada, en la eternidad pasada, no se le llama. No podemos ponerlo de simplemente en la eternidad pasada. Él fue elegido por el mismo Dios. Pero fue revestido
cuando Juan el Bautista lo bautizó en el río Jordán, vino sobre él el Espíritu Santo y recibió el Espíritu Santo ahí, ¿verdad? Y descendió el Espíritu Santo como paloma, dice el Evangelio de Lucas, ¿verdad que sí? Y hubo una voz del cielo que confirmaba su elección y de que fue revestido también. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A él lo oí. Ahí se estaba dando el mismo Dios, el Padre, testimonio de que él lo había elegido y lo había investido de poder también. Y ahora que seguía, entrar en su misión, empezar a cumplir su oficio. De ahí es cuando ya entonces vemos a Jesús con el nombre de Jesús. ¿Tuviste todavía no? ¿Qué es su nombre? Lo tratamos como el Cristo, el Mesías o el ungido, bendito el nombre del Señor. ¿Y a su nombre? Él vino, aunque era el rey, pero todavía no vino a reinar. Vino a un trabajo espiritual, ¿verdad? Por lo tanto, él no se inmiscuyó, hermana, con la política. Dijo que respetaran las leyes, que respetaran a los civiles y a todo, ¿verdad? Que pagaran los impuestos y no vino a hacer un zafarrancho en contra del gobierno. Porque el mismo pensamiento lo tenemos en los romanos y en los hebreos, ¿verdad que sí? Que los sujetemos a las autoridades porque las tales están puestas por Dios. Lo mismo Jesús le decía, ¿verdad? Esa misma palabra se le dijo a que se lavó las manos. Pilato. Ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuese dada De arriba. De arriba. ¿No estás ahí? Porque mi Padre te puso para que cumplas. Gloria a Dios. Para que me crucifiques, para cumplir la Escritura. Entonces, para que se cumpla la Escritura, tú tienes tu parte también ahí, al igual que tú, ¿verdad? Pero no quiere decir que por eso son salvos. No se arrepintieron. Supieron quién era, que era el Hijo de Dios, ¿verdad? Y no. De su nombre. Entonces, él no vino a inmiscuirse en lo político como han salido después otros, ¿no? Que se inmiscuyen con lo político y al rato con aquel Jim Jones en los 70s, con los famosos muertos de los venenados en la Guyana, ¿se acuerdan, no? Sí, bien. ¿Sí se acuerdan? Si no, búsquenlo ahí en internet. Jim Jones, claro, que empezó bien, pero después empezó a meterse y a enredarse con los políticos y con los políticos. Y al rato, ¡oye por mí! Bueno, sí, pero no estamos en contra de la política, pero bueno, ¿pero a qué te llamó Dios? ¿A lo espiritual o a lo político? Para empezar por ahí, ¿verdad? Ninguno que milita como soldado de Jesucristo, del Rey de los Cielos, se inmiscuye en los negocios de la vida. Es su nombre. Gloria a Dios. Si te llamó lo espiritual, dedícate a lo espiritual. ¿Verdad que sí? Entonces, eso va a ser Jesucristo. Yo soy el ungido, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo. ¿Verdad? Y él se mantuvo alejado de los enredos, de las situaciones políticas de su tiempo, bendito el nombre del Señor. Es más, hubo momentos hasta cuando él prohibió y les pidió a aquellos que él había sanado que no dijeran nada. No, o sea que la gente por allá, la gente judía lo malentiende y todo eso, y aprovecha su fama o aquí le dan otro enfoque. Aquí aprovechamos ahorita para hacer una revuelta, una reforma, una guerra contra los romanos. No, porque no eso no es el punto. El asunto es espiritual. Una venida con propósitos espirituales. Y a su nombre. Por eso es que cuando después de la alimentación que hizo por allá de varios miles, lo agarraron para hacerlo rey, ¿verdad? Pero no, él se fue y no nos hizo caso. ¿Por qué? Porque no era el tiempo. Voy a ser rey, pero cuando llegue el milenio. Ahorita todavía no. Ahorita es el asunto es espiritual. No vengo a reinar, vengo a morir. No vengo como león de la tribu, vengo primero como cordero. Y el cordero va al matadero, ¿no? Al sacrificio, al holocausto. Ese soy yo, digo, a eso vengo.
no conocen el tiempo de su venida. Así que se rehusó el Señor a acceder a las demandas del pueblo y a su nombre. Entonces, decir, concluyendo, cuando decimos Mesías o Cristo o el ungido, ¿qué queremos decir? Bueno, lo que queremos decir es esto: aquel a quien Dios ha autorizado para salvar a Israel y a las naciones y a todo el mundo del pecado y de la muerte, y gobernar sobre todos como Señor y Maestro de sus vidas. De su nombre. Damos gloria a Dios. Ese es Cristo, el Mesías, el ungido. Es absolutamente igual, lo mismo. Mesías viene del hebreo, ¿verdad? Cristo viene del griego. ¿Qué quiere decir? ¿Verdad? El ungido. ¿Quién fue el ungido? Jesús, el Hijo de Dios. De su nombre. Otro título para conocer, seguir conociendo la naturaleza de Jesucristo es Hijo de Dios. Digo, Hijo de David. Aquí nos habla de la línea genealógica real, de la genealogía real. Real quiere decir, no que sea mentira, no dice real quiere decir de la realeza. De la realeza, de los reyes. ¿Y quién era rey? David. ¿Verdad? Y de ahí vendría entonces Jesucristo, ¿verdad? Hijo de David. Hijo también quiere decir en Israel descendiente. Descendiente. Por eso usted ve a veces en las genealogías que dice fulanito, hijo de fulano. Así dice la genealogía. Fulanito es hijo de fulano. Y usted se va más de lleno a los reyes, se va a las crónicas, y usted ve que encuentra otro. No, aquí dice que este es hijo de este, pero acá donde leo, no, dice que este es hijo de este y no de este, porque acá dice que es de este si es de este. ¿Sí se fija con eso? Bueno, en primer lugar, porque la palabra hijo no quiere decir, no, si su hijo es este, su papá es este, porque su papá engendró a él. Pero acá no, acá con el abuelito o el bisabuelo. Está más lejos, ¿no? El lazo familiar. No, lo que pasa es que en primer lugar la palabra hijo también no se refiere como nosotros entendemos. Hijo, luego que tiene papá, ¿verdad? Ese es papá y son los hijos. No, aunque sea el abuelo y el bisabuelo, más para allá. Sin embargo, a hijo también se aplica en calidad de descendiente. ¿Verdad? Entonces usted dice, Jesús es hijo de David. Oye, pero ¿cómo Jesús va a ser hijo de David? Si Jesús nació en el Nuevo Testamento y David es por allá, ¿verdad? En el libro de los Reyes hay muchos miles de años de diferencia. Entonces, ¿cómo va a ser su hijo? No, aquí sí se aplica con sentido de descendiente. Cuando decimos hijo de David, quiere decir descendiente de David, ten misericordia de David, hijo Bartimeo. O sea que para empezar ya estaba bien proclamando, alzando su voz Bartimeo, porque lo que estaba diciendo, estaba reconociendo el pacto davídico. Tú eres el Mesías, el que se habla del pacto davídico, y yo lo creo, ten misericordia de mí. Tú eres, eso es lo que estaba diciendo. Yo reconozco que tú eres el cumplimiento del pacto davídico, el Mesías, el Cristo, el ungido, el rey que va a venir, eres tú. En pocas palabras, eso lo estaba diciendo cuando se le gritaba así, hijo de David, ten misericordia de mí. Eso lo estaba diciendo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Esto es profético por cuanto habla en 2 Samuel 76, lo que conocemos como el pacto davídico, ya lo hemos dicho con anterioridad. Esta es una promesa que se le hizo a David por su fidelidad, ¿verdad? Dios le hace un pacto con él, se conoce entonces como el pacto davídico, en el nombre del Señor. Y la soberanía eterna sobre Israel le fue dada a la casa de David, no a la de David, no a la de Saúl, no a la de
muchos de los varios reyes de Judá tampoco, o muchos de los varios reyes del norte de Israel tampoco. Nomás a la de David se le dio una promesa con un rey eterno, con eternidad, nadie más. Porque David fue fiel a Dios y a su nombre. Ese es el pacto davídico o el pacto del trono de su nombre. En el nombre del Señor. Entonces vendría uno de la línea directa del rey David. Por eso es, hermano, que usted en tiempos de dificultades en la nación de Israel, usted ve ahí a los profetas que ellos le recordaron esta promesa a la nación de Israel. No se desesperen, ¿verdad? Tengan paciencia, acuérdense que hay una promesa prometida a David, ¿verdad? Así, 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 así. Cobre aliento su corazón, nación de Israel, ¿verdad? Y por allá le decían los salmos: Señor, no te olvides de las misericordias hechas a David. Eso estaba hablando. Y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Le adoramos? Sí, amén. Miren, en Jeremías 39, ¿qué dice? ¿Qué la lectura? Su hermano pastor. En Jeremías 30, verso 9. Cómo los profetas le recordaban esta promesa a la nación de Israel, diciéndoles que la redención de Israel, como las demás naciones, estaba relacionada con la venida de un gran rey que vendría de la casa de David en el futuro. Con ese les daba aliento, les animaba. ¿Cómo dicen? Que es Jeremías 39. Sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. ¿Se fijan? Estaba hablando de Jesucristo en el futuro, de su nombre. Tengo otras citas también más por ahí, pero me voy a brincar para mostrar un poco con eso. En el nombre del Señor. En Isaías 11:1, ¿cómo dice? Isaías capítulo 11, verso 1, nuestro hermano Roberto. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago refugiará sus raíces. Amén. Ahí nos habla de una imagen, es decir, de ficción, de una ilustración, un tronco. Israel tuvo varios enemigos. Uno de esos enemigos fue la nación de Asiria. Y a la nación de Asiria, Dios le compara como el tronco de un cedro. Es un cedro, lo mochan al cedro y nomás queda el puro tronco del cedro. ¿Pero por qué es de cedro? Porque no es un tronco de eucalipto, un tronco de otro árbol, no, de cedro. Porque el cedro, el tronco, entonces no da retoño, no reverdece más ramas en ese tronco. Se seca, se pudre. Y así Dios está hablando de la nación de Asiria. Tú, Asiria, por cuanto fuiste una nación cruel y opresora en contra de Israel, tú vas a ser como un cedro, tronco de cedro. Te voy a mochar y después te vas a pudrir, te vas a sacar y vas a quedar en la nada. Porque Dios es el juicio. Acuérdense que cómo consideran, ¿qué es Israel para Dios? La niña de sus ojos. La niña de sus ojos. Pero dice, ¿saben qué? La nación de Israel, que también casi es como un tronco también, casi cortada, sin embargo, de allí, aunque de la casa de David, el reinado, como que ya no venía el rey, ya no, y como que ya casi se acaba toda la dinastía de David. Sin embargo, de ahí, en el futuro, va a retoñar y va a venir Jesucristo. Y va a ser ese rey prometido. Se cumplirá la promesa del pacto davídico y a su nombre en el milenio. Amén. Gloria a Dios. Damos gloria a Dios Sí, amén. y a su nombre. Muchos años han sufrido los judíos con la nación de Israel.
Porque no tienen rey. Tenían rey cuando vino Babilonia con Nabucodonosor y los mató, otro les sacó los ojos, y ahora el rey era Nabucodonosor. Después vino Darío, Medio y Persia y otros reyes ahí, y ellos siguen sin rey. Y luego vino Grecia con Alejandro el Grande, y ellos no tenían rey. Y luego vinieron los romanos, muchos años con los romanos, ellos no tienen rey. Desde el día de hoy, hermano, que no tienen rey, tienen primer ministro. Pero la Biblia me dice que van a tener un rey para ellos, a nivel nacional, pero que ese rey también va a ser para toda la tierra, para ellos y para todo el mundo. Y todavía no lo tienen, entonces está por cumplirse. Ya están preparando el tercer templo. Ya tienen miles de arpas listas. Santo. Las mujeres están haciendo el velo para el templo. Ya tienen listos los trajes para los sacerdotes. Y donde quieren hacer el templo, porque no lo pueden hacer. ¿Y por qué no lo pueden hacer? Porque está la mezquita de Omar. Esa cosa bola dorada redonda que tienen ahí en Israel. Es ahí donde está el templo. Es ahí donde se dice que Abraham sacrificó a Isaac. Y es ahí donde quieren poner, donde va el templo. Pero no pueden porque está la mezquita de Omar. Entonces lo que están haciendo ahorita, hicieron un mapa virtual. Hicieron en tercera dimensión por medio de la computadora, donde está la mezquita de Omar, ahí se ven así. Y ahí con unos rayos, unas líneas, en tercera dimensión por medio de la computadora, hicieron un templo como se vería, puesto allí, en vez de la mezquita de Omar. Se ve la mezquita de Omar, pero se ven unas líneas así, nada más, cómo quedaría el templo allí. Cuando los musulmanes vieron esa foto, para que vean. Santo. ¿Qué? Ellos poniendo su templo aquí donde tenemos nuestra mezquita de nuestro gran Omar aquí. Hermano, están que no les calienta ahorita. Eso ahorita es fresco. Ni el sol. Porque vieron la foto, cómo quedaría el templo ahí, en vez de la mezquita de Omar. ¿Cómo? Porque quieren poner su templo y poniendo encima de un templo en nuestra mezquita. Y eso no lo soportan. Es su nombre. Es ahí entonces, pero cuando venga el anticristo, métete un poquito la gran tribulación. La primera mitad de los 7 años, porque la tribulación son 7 años. La primera parte es la tribulación, pero es la primera fase, ¿verdad? La etapa pacífica, donde sale el caballo blanco, diplomáticamente se gana y engaña a muchos, ¿verdad? Y muchos creen en el anticristo, y este es el Cristo, el Papa es Israel, y entonces él hace un acuerdo de paz para que se haga el templo, todo eso, para cuando ya esté listo. Entonces, ¿ya está listo? Sí, me meto, adórenme. Eso no, ya saben que después se suelta todo la segunda parte terrible del Apocalipsis. Es su nombre. Entonces estamos, hermano, que el Señor viene. ¿Por qué? Porque miren, si eso es, hermano Raquel, porque los judíos lo están esperando en la segunda venida, ¿verdad que sí? Y eso ya están diciendo ahorita, ya sienten que ellos que va a ser ahorita la segunda venida, el rapto es antes. El rapto es antes. Ya su nombre. Gloria a Dios. Adoramos a Dios. Gloria a Dios. Por eso es, hermano, que es descendiente de David. Cuando Jesús le hace una pregunta en su ministerio terrenal a los discípulos, a ver, la gente que dice de mí, ustedes que andan conmigo, los discípulos, ¿qué han escuchado que dice la gente que soy yo? Y por allá dijeron los discípulos que andaban con el Señor, pues uno dice que eres Elías, otros dicen que eres Juan Bautista, otros dicen que eres el profeta que habría de venir, otro un gran profeta que ha resucitado, y por lo a ver, ¿y ustedes qué dicen de mí? Pues ustedes andan conmigo, ¿qué opinión o qué dicen ustedes de mí? Y nadie dice nada, pero nadie dice nada, porque no tienen el Espíritu Santo que les daba esa revelación hasta que vino, ¿verdad? Amén. Dios el Padre
manda al Espíritu Santo y cayó sobre Pedro. Gloria a Dios. Y dijo, tú eres el Cristo, El Hijo del Dios el viviente. ungido, gloria al Mesías, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Pedro, ¿verdad? Simón dijo con porque no te lo reveló ninguna sabiduría humana, ni filosofía humana, ningún hombre, ninguna ciencia, ningún libro. Esto es fresquecito del Espíritu por revelación de arriba, ahorita mismo. Aleluya. Tú lo recibiste y de ti salió para todos, ¿verdad? Ahí vamos bien. Aunque te vemos de carne y hueso, eres humano, pero eres el Dios encarnado, Emmanuel Dios con nosotros. Te reconocemos con tus dos naturalezas. Por eso es que Jesús le hace a los fariseos: ¿de quién es hijo el Mesías? No por David, o sea, el Mesías de quién va a ser descendiente, pues del rey David. Ajá, según la carne. Por su humanidad tiene derecho al trono, ¿verdad? Un descendiente humano, humanidad. Su naturaleza humana reconocen ahí los fariseos. Ah, ok. Pero, a ver, ¿y por qué dice el Salmo? Que le dijo el Señor a mi Señor. Siento. Dijo David, le dijo el Señor, un Señor, ahí está un Señor, que es Dios. A mi Señor, David tiene también Señor. Dice David, yo tengo un Señor. Yo soy David y tengo un Señor.